¿Qué pasaría si en el lejano oeste uno de los bandidos más peligrosos se encuentra de pronto con el mejor cazarrecompensas? Uno busca la redención por las atrocidades que ha cometido e intenta dejar su oscuro pasado atrás, mientras que para el otro el pasado es algo que siempre te perseguirá y sin importar cuánto huyas, al final te alcanza. Y entonces tendrás que rendir cuentas. Así que, ¿cuál sería el resultado de un duelo entre Arthur Morgan y Silas Graves? Este versus tomará en cuenta los siguientes aspectos y atributos de cada uno: reputación, habilidades de combate, capacidad de supervivencia y recursos, y habilidades especiales. Imagino que muchos estarán de acuerdo si digo que Arthur es el mejor pistolero de la franquicia Red Dead, al contar con habilidades, atributos y destrezas mucho mejores y más amplias además que Red Harlow y John Marston. Arthur conoce perfectamente el manejo de casi cualquier arma de fuego y plantea un desafío legítimo en los numerosos duelos en los que ha participado. Arthur también destaca por su versatilidad y ferocidad, porque aparte de ser considerado un pistolero excepcional, también es un luchador cuerpo a cuerpo formidable y es un experto en supervivencia. Su habilidad para adaptarse a diversas situaciones, su inteligencia y su liderazgo lo convierten en una amenaza inminente para cualquiera que ose desafiarlo. Y esto es dado porque más allá de su fuerza física, Arthur posee una mente aguda, es capaz de formular estrategias sobre la marcha y crear planes de contingencia con mucha rapidez, así como analizar situaciones complicadas con tal de tornar las posibilidades a su favor, e indiscutiblemente sabe adaptarse a los cambios repentinos durante un duelo de manera rápida y efectiva, incluso si se ve superado en número. Arthur Morgan es uno de los miembros más destacados de la banda de Van der Linde, una organización criminal dirigida por Dutch Van der Linde. Arthur es por mucho considerado como el discípulo más fuerte, confiable y versátil de Dutch, desempeñando un papel crucial en la supervivencia y operatividad de la banda. A lo largo de su tiempo dentro de la misma, Arthur ha demostrado ser un individuo dedicado, con un amplio conjunto de habilidades que lo convierten en un individuo invaluable en cualquier situación. También es considerado tanto por aliados como enemigos como el miembro más peligroso de la banda Van der Linde, una reputación que se ha ganado a pulso a través de sus innumerables hazañas. En 1899, su estatus dentro de la banda y ante sus enemigos es tal que es objeto de emboscadas, intentos de asesinato, captura y hasta sobornos. Los agentes Pinkerton y los líderes de bandas rivales lo ven como una amenaza tan grande que buscan eliminarlo o convertirlo en contra de Dutch y la banda. Arthur es un combatiente formidable con una combinación de fuerza, resistencia, ferocidad y versatilidad que lo hacen prácticamente invencible en situaciones de combate. Su dominio de una amplia variedad de armas, desde la antigua pistola Volcanic hasta las modernas pistolas Mauser, lo posicionan como uno de los mejores pistoleros de la banda, rivalizando incluso con Micah. Además, su habilidad en combate cuerpo a cuerpo es igual de impresionante. La pelea que tuvo en el bar de Valentine, donde derrota a varios oponentes seguidos y además casi mata a Tommy, el residente más duro de la ciudad, es un claro ejemplo de su capacidad física y su temible reputación. Incluso en las últimas etapas de su vida, afectado ya por la tuberculosis, Arthur sigue demostrando su capacidad de combate, enfrentándose a Micah con una ferocidad que resulta en una paliza severa para su oponente, pero cuando estaba en su plena salud, rara vez enfrentaba una competencia que no pueda superar o de la que no pueda escapar si era necesario. Sin embargo, las habilidades de Arthur no se limitan a la confrontación física. Es un interrogador hábil, capaz de utilizar tanto la intimidación como el encanto para obtener información y dinero. A lo largo de su vida en la banda ha demostrado un conocimiento práctico para operar maquinaria y medios de transporte, como locomotoras de vapor, aprendiendo rápidamente cuando es necesario. Aunque no recibió una educación formal, Arthur posee un talento natural para la escritura y el arte, como se evidencia en sus detalladas anotaciones en su diario. Su inteligencia se manifiesta en su capacidad para liderar, su aptitud estratégica y habilidad para evaluar correctamente el carácter y las intenciones de quienes lo rodean. Hosea, otro miembro destacado de la banda, reconoce la agudeza mental de Arthur, a pesar de que éste tiende a subestimarse. Arthur es también un experto en supervivencia. A pesar de su falta de experiencia inicial con ciertas habilidades, como el uso del arco, aprende rápidamente y se adapta a las circunstancias. Su vida en la banda le enseñó a vivir al margen de la sociedad, desarrollando habilidades de caza, rastreo, pesca y pastoreo, lo que le permite adquirir recursos para la banda de manera eficiente. El libro de contabilidad de la banda muestra claramente la contribución de Arthur, quien constantemente aporta mayores cantidades de dinero, alimentos, medicinas y otros bienes que cualquier otro miembro. Su capacidad para generar riquezas y recursos mediante diversos medios como la caza, el robo y el juego es un claro testimonio de su ingenio y determinación. Además, posee dos habilidades especiales que lo distinguen. Primeramente tenemos el Dead Eye.
Arthur puede usar esta habilidad característica para ralentizar el tiempo y seleccionar con precisión sus objetivos, permitiéndole incapacitar o eliminar enemigos de manera efectiva, y a medida que va perfeccionando esta habilidad, Arthur puede señalar áreas críticas del objetivo, aumentando todavía más su letalidad. Por otro lado, el ojo de águila le permite rastrear animales y otros puntos de interés a grandes distancias, resaltando huellas y objetivos, lo que facilita la supervivencia y la caza. En resumen, Arthur Morgan es un personaje complejo y multifacético, quien además juega un papel crucial en la banda Van der Linde. Su combinación de habilidades físicas, intelectuales y de supervivencia lo convierten en un activo invaluable y un oponente temible para sus enemigos. Su reputación temida y respetada en partes iguales es un testimonio de su capacidad y determinación en un mundo hostil y muy peligroso. Antes de pasar a Sylas, aprovecho la ocasión para agradecerle a Arthur Man 368 por usar el super gracias en el video anterior. Muchas gracias de corazón, Arthur, por colaborar para que siga trayendo más contenido a nuestra querida comunidad. También dirijo mis agradecimientos a los miembros que mes a mes demuestran su apoyo continuo. Sin ustedes, este trabajo sería más difícil. Ahora, cuando hablamos de duelistas pistoleros, uno de los más veloces y precisos es Sylas Graves. Uno de esos vaqueros que no necesita hablar para intimidar, bastaba su presencia para inundar la taberna de temor. Digamos que Sylas Graves es un renombrado cazarrecompensas y pistolero cuya leyenda se forjó en el viejo oeste. Fue muy conocido por sus múltiples enfrentamientos con algunos de los forajidos más peligrosos de la época, pero la figura de Sylas también está envuelta en misterio y exageraciones, en parte debido a su propia tendencia a embellecer sus relatos. Sin embargo, quitando esto de la ecuación, su destreza y habilidades en combate lo convierten en uno de los pistoleros más temidos de su tiempo. Sylas ha construido una reputación temible a lo largo de su vida, tanto por sus hazañas como cazarrecompensas como por las historias que él mismo ha contado. Su nombre es muy conocido y respetado, así como temido en todo el oeste, y su leyenda está marcada por duelos con infames forajidos y por la supervivencia en circunstancias que le habrían provocado la derrota a otros hombres. Y aunque su tendencia a exagerar sus propios logros puede nublar la verdad, no cabe duda de que Sylas ha enfrentado y superado a algunos de los más peligrosos hombres de la época. Sylas es un combatiente excepcional con una habilidad innata para la puntería y los duelos que lo distingue entre los pistoleros de su tiempo. Su rapidez y precisión con el revólver son legendarias y su capacidad para enfrentarse a múltiples oponentes simultáneamente es una prueba de su destreza. Sylas no solo es rápido, sino también letalmente eficiente, capaz de despachar a sus enemigos con una frialdad calculada que lo ha convertido en uno de los pistoleros más efectivos. Además de su destreza con el revólver, Sylas es también un maestro en el uso de armas de largo alcance, como rifles y escopetas. Es capaz de adaptar su estilo de combate a la situación utilizando la cobertura del entorno y sus habilidades para cambiar el curso de un enfrentamiento a su favor. El famoso Sylas Graves, aunque es más conocido por sus habilidades en combate, también posee un agudo sentido de la manipulación verbal. Como narrador tiene la capacidad de capturar la atención de su audiencia, usando su carisma para tejer historias que combinan hechos con ficción de manera que cautivan y confunden a quienes lo escuchan. Esta habilidad para controlar la narrativa le ha permitido mantener su leyenda viva y creciente, incluso cuando los detalles reales de sus hazañas pueden haber sido menos dramáticos. En cuanto al liderazgo, Sylas no es conocido por liderar grupos grandes, pero su presencia y experiencia le han otorgado un respeto natural entre sus pares y aquellos que lo conocen. Aunque prefiere operar solo, sus habilidades y reputación le permiten asumir roles de liderazgo cuando sea necesario, guiando a otros con una mezcla de experiencia y dureza. Sylas es un superviviente nato, habiendo sobrevivido a innumerables tiroteos, emboscadas y desafíos a lo largo de su vida. Su habilidad para leer el entorno, anticipar los movimientos de sus enemigos y adaptarse rápidamente a las situaciones cambiantes lo han mantenido con vida en circunstancias que habrían acabado con otros. También es un rastreador bastante competente, capaz de seguir pistas y encontrar a sus objetivos en terrenos bastante difíciles. Su conocimiento del oeste, desde sus desiertos hasta sus montañas, le ha dado una ventaja significativa sobre sus enemigos. Además, Sylas es resistente tanto física como mentalmente, ha soportado heridas graves y traiciones, pero sigue adelante, impulsado por su determinación y su deseo de venganza o justicia, según el relato que cuente. Sylas posee una habilidad única, conocida como concentración, que le permite ralentizar el tiempo en momentos críticos, dándole una ventaja significativa en los tiroteos. Esta capacidad no solo le permite disparar con una precisión mortal, sino también anticipar y evadir los disparos de sus enemigos. Esta habilidad ha sido clave en muchos de sus enfrentamientos, permitiéndole superar a enemigos superiores en número y habilidad.
Otra habilidad destacada es su intuición, que le permite identificar y seguir rastros dejados por sus enemigos o detectar emboscadas antes de que siquiera sucedan. Esta habilidad ha salvado a Sylas en más de una ocasión, permitiéndole tomar decisiones tácticas que cambian el curso de un enfrentamiento a su favor. En resumidas cuentas, Sylas Graves es una figura legendaria del Viejo Oeste, cuya reputación como cazarrecompensas y pistolero ha sido forjada tanto por sus hazañas como por su habilidad para contar historias. Sus habilidades en combate son incomparables y su capacidad para sobrevivir en el duro y traicionero mundo del oeste lo convierten en un hombre bastante temido y respetado. Por todo esto, no hay duda de que Sylas Graves es un sobreviviente nato y combatiente excepcional, cuyas habilidades y destrezas lo han colocado entre los más grandes de su época. En un enfrentamiento entre Arthur Morgan y Sylas Graves, veremos que ambos personajes tienen habilidades y determinación excepcionales, lo que haría que el combate sea extremadamente reñido y el resultado muy cerrado. La versatilidad y fuerza física de Arthur, acompañadas de su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones de combate, lo vuelven extremadamente letal. Su enfoque táctico le permite aprovechar el entorno, y su experiencia en combate cuerpo a cuerpo le da una ventaja sobresaliente a corta distancia. Además, Arthur tiene una resiliencia bastante notable, lo que le permite seguir luchando incluso cuando está gravemente herido. Sylas Graves, por otro lado, es un maestro de la rapidez y la precisión, capaz de realizar ataques formidables con gran eficacia. Su habilidad de concentración le permite ralentizar el tiempo en momentos críticos, dándole una ventaja táctica en los tiroteos. También es muy astuto y utiliza su intuición para detectar peligros y anticipar los movimientos de su oponente, así que no tendría mayores inconvenientes en contrarrestar muchos de los ataques de Arthur. Dado el equilibrio en habilidades y estrategias, el combate dependería en gran medida de las circunstancias específicas y del entorno. Sin embargo, considerando la capacidad de Arthur para adaptarse a diversas situaciones, su experiencia en el combate cuerpo a cuerpo y su resistencia, diría que Morgan tendría una ligera ventaja y mejores probabilidades de salir victorioso en un enfrentamiento directo. La pelea sería extremadamente reñida, eso sí, y cualquier pequeño factor podría cambiar el resultado, pero la versatilidad y resistencia de Arthur probablemente le permitirían superar a Sylas en un enfrentamiento prolongado. En mi caso pondré estas probabilidades de victoria para cada adversario, determinando a Arthur como el claro vencedor. Sin embargo, esto sería a duras penas, ya que veo a Arthur salir del combate gravemente herido. La feroz habilidad y astucia de Sylas lo convierten en un oponente casi invencible, pero la versatilidad y determinación de Arthur resultan ser suficientes para superar al legendario cazarrecompensas. Y aunque finalmente la balanza se incline ligeramente hacia Arthur, tengan en cuenta que el enfrentamiento bien podría haber terminado de una manera muy diferente con apenas un poquito de cambio en las circunstancias o en la suerte, dado que ambos son combatientes excepcionales y el resultado refleja no solo sus destrezas y coraje, sino también la extrema dificultad de predecir el desenlace de una pelea entre estas dos leyendas del Viejo Oeste.